Buenas tardes, Maricielo. También gracias por estar puntuales y presentes. Buenas tardes con todos, en realidad. Buenas tardes, Ariana, Astrid, Duvernay, Gala, que también está ingresando. Giancarlo, buenas tardes. Ermelinda, gracias por estar aquí. José, buenas tardes. Carl, Leslie, Lisbeth, buenas tardes. Maricielo, también Pilar, Rey, Sandro, Valentina, Valeria, Xiomara, Yuritsi, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar entonces nuestra reunión y por supuesto también buenas tardes a nuestra tutora Ninoska que nos acompaña. Bien, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy que nos lleva a abordar el tema de los tipos de narradores y tiempos del relato en la novela La ciudad de los perros. Ya hace algunas clases hemos estado profundizando con respecto al tema de los narradores, enfocándonos sobre todo en los aspectos hemos estado viendo los temas de la novela, enfocándonos sobre todo en los aspectos de los personajes, los temas, vimos también contextos, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos en un aspecto más formal de la novela, que tiene que ver con los narradores, el tiempo, y la siguiente semana hablaremos de las técnicas narrativas, ¿no? Que repito, son aspectos más formales que tienen que ver más con el relato que con el mundo de la historia. Hoy día nos vamos a enfocar específicamente en los tipos de narradores y en el tiempo del relato. Bien, estos son los dos temas que vamos a trabajar hoy día. Recuerden ustedes cualquier duda, cualquier pregunta, no solamente sobre lo que estamos trabajando hoy, sino sobre lo que se trabajó en anteriores clases o simplemente algún comentario sobre la novela, bienvenido a través del chat en cualquier momento. Yo estoy pendiente de lo que ustedes comenten o pregunten en cualquier instante, ¿sí? Muy bien, entonces empezamos nuestro recorrido. Vamos a iniciar primero trabajando los tipos de narrador en La ciudad de los perros. Es sin duda un aspecto que ustedes han percibido a la hora de leer la novela. Hay varias voces que se presentan y se cruzan en la novela y eso es precisamente lo que tenemos que trabajar nosotros. Ahora, antes de ingresar ahí, quisiera hacer un comentario brevísimo sobre todos estos conceptos que estamos trabajando. Una obra literaria, ¿ya?, está plagada de elementos significativos, personajes, acciones. Para llegar a capturar los elementos o los sentidos de esa obra literaria, debemos de reconocer precisamente cuáles son sus componentes y ver cómo actúan. Es decir, debemos primero llegar a un momento de descripción de la obra. Y eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo de estas sesiones. Hemos estado describiendo los personajes, hemos estado describiendo los temas, hemos descrito ahora, vamos a describir los narradores, el tiempo, los espacios, ¿sí? Lo que quiero que quede claro es la importancia de primero ordenar, ¿no? Cuando ustedes se acerquen a una obra literaria y deseen ir más allá del mero disfrute de la lectura, de la historia, sino a ver y analizar la novela, pretendiendo ver un poco más dentro, es necesario primero descomponerla, es decir, analizarla en sus partes y reconocer sus diversos elementos y cómo interactúa. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Todas estas sesiones han sido básicamente descriptivas. Y eso es lo que vamos también a hacer hoy día. Vamos a describir cómo se presentan los tipos narrativos y también vamos a describir la estructura del relato, ¿no? Sobre la base del tiempo que se plantea. Todo, repito, con ánimo de precisamente clarificar el panorama de la novela. Bien, vayamos a ver este primer tema que es el de el narrador o los narradores que están dentro de la novela. Para ello es necesario primero hacer un pequeño recordar sobre lo que se ha venido trabajando. Nunca está de más recordar, aunque brevemente, los conceptos base sobre los cuales nos estamos desplazando nosotros. El narrador es una voz encargada de contarnos la historia. Es decir, el narrador se ubica entre lo que es la historia
cúmulo de sucesos, y lo que es el relato, que es el producto de su narración, lo que nos cuenta. Entonces, ahí tenemos tres instancias muy importantes o tres elementos: la historia, el relato y el narrador en medio, que es el que nos cuenta la historia, ¿no? Muy bien. Ahora, desde esa perspectiva y acercándonos al narrador, ¿sí? Debemos de, para distinguir y describir la naturaleza del narrador, debemos de distinguir el punto desde el cual está emitiendo su voz, es decir, desde dónde está hablando. Para ello describimos o señalábamos una diferencia entre dos planos dentro del texto: el plano dentro de la historia, que es este de aquí, y el plano fuera de la historia. Cuando hablamos que está dentro de la historia, nos estamos refiriendo a todo lo que involucra y contiene los hechos de la historia, ¿no? Personajes, acciones, todo lo que tiene que ver con el mundo que nos refiere la historia, la novela, perdón. Y el ámbito fuera de la historia es esta dimensión donde no hay elementos que se involucren con la historia. Ahí es donde vamos a encontrar, por ejemplo, el narrador omnisciente, ¿no? Ya acercándonos a la tipología, ¿no? El narrador omnisciente, que viene a ser un tipo de voz, una narración, en la cual ésta no participa de ninguna manera en la acción de la historia que está contando. Entonces, en gran medida, ese va a ser el factor que nos va a permitir distinguir un plano de otro. Diremos que el narrador está fuera de la historia cuando no demuestra acción alguna, y si la muestra, no está involucrándose con la historia. Estamos entonces fuera de la historia. En cambio, cuando vemos a un narrador protagonista o testigo, ambos son personajes, vemos a una voz que no solamente nos cuenta los hechos, sino que también participa de los hechos, ¿no? Se integra dentro del mundo de la novela. Muy bien. Estos eran los conceptos generales que es, repito, importante siempre recordar, y que ya lo habíamos aplicado inclusive con El mundo de Sancho y Ajeno. Muy bien, acerquémonos ahora entonces a la novela La ciudad de los perros. Veamos los tipos de narradores en La ciudad de los perros. Básicamente vamos a distinguir tres tipos de narradores: el llamado narrador objetivo, del cual ya hablamos hace algunas clases, pero de todos modos vamos a volver a comentarlo porque es importante, es el narrador más importante de La ciudad de los perros. Luego viene el narrador personaje, que también lo vamos a encontrar, y el narrador mixto. ¿Qué es lo que nos muestra el narrador mixto? Ahí también debemos de detenernos. Muy bien, hablemos brevemente sobre estos tres tipos de narradores y luego veamos algunos ejemplos, ¿ya? ¿Qué es el narrador objetivo? El narrador objetivo habita la misma dimensión en la que encontramos al narrador omnisciente, es decir, fuera de la historia. ¿Sí? El narrador objetivo está fuera de la historia. Se distingue porque no realiza acciones que se involucren con la historia que está contando. Es más, no realiza ninguna acción, ¿no? Nada por el estilo. Ahora, dentro de este ámbito, fuera de la historia, ¿cómo distinguimos a un narrador omnisciente de un narrador objetivo? Vamos a señalar dos factores que distinguen a uno y a otro. Ambos, recuerden, están fuera de la historia, ¿no? Están fuera de la historia. Muy bien, el primer rasgo que vamos a señalar como distinción entre uno y otro narrador es con respecto al conocimiento de la historia. En el caso del narrador omnisciente, este nos va a demostrar un abundante conocimiento de la historia. Recuerden ustedes, cuando veíamos El mundo de Sancho y Ajeno, el narrador hacía gala de su conocimiento de toda la historia, ¿no? Apenas iniciaba la novela, ya nos estaba insinuando el retorno de Benito Castro, por ejemplo, ¿no? Ya nos estaba insinuando lo que iba a ocurrir después. Entonces, un conocimiento pleno de la historia, y lo muestra, ¿no? No solamente a través de esa mención de hechos posteriores, sino también porque el narrador omnisciente nos habla de los pensamientos y las emociones de los personajes. Entonces, eso también nos muestra de que tiene un conocimiento absoluto. En cambio, el narrador objetivo, por el contrario,
muestra un poco conocimiento de la historia. Su mirada está restringida únicamente a las acciones. Y eso es lo que vamos a ver ahora también con ejemplos en el caso de La ciudad y los perros. Vemos ahí que el narrador solo se concentra en contarnos o describirnos detalles, secuencias, acciones de los personajes, más no proyecta hacia el futuro o nos insinúa algo que a nuestros ojos no esté evidente. Entonces, es una mirada parcial. Al narrador objetivo también se le suele llamar narrador parcial, precisamente por esa mirada tan estrecha, digamos, o tan marcada, delimitada que tiene con respecto a la realidad. Muy bien. Otra característica que nos ayuda a distinguir al narrador omnisciente del narrador objetivo es el grado de subjetividad. Lo voy a poner mejor por acá. Es el grado de subjetividad. El narrador objetivo se distingue porque es más subjetivo que el narrador objetivo. El nombre lo dice bastante bien. ¿Cómo vemos eso en el narrador omnisciente? Recuerden ustedes cuando hablábamos de El mundo es ancho y ajeno y señalábamos, ¿no? Ese pasaje, recuerden, lo usé como ejemplo, inclusive, cuando el narrador nos cuenta cómo Rosendo Maki va al Cerro Rumi a leer la coca. Y entonces el narrador califica ese acto, ¿no? Dentro de su descripción lo califica como una acción de ingenuidad, una expresión de ingenuidad de el personaje, ¿no? Y llega inclusive a insinuar la imagen de o la idea de la superchería a la hora de hablar de esas creencias. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Una opinión del narrador, un punto de vista del narrador sobre los hechos que está narrando. Por lo tanto, más allá de la historia que nos cuenta, que es el objetivo, está también la subjetividad del narrador presente en su relato. Eso es un narrador omnisciente también, ¿no? Es muy subjetivo, está muy presente su punto de vista, llega a calificar a los personajes, llega a decirnos lo que debemos de pensar sobre el personaje, y eso hace el narrador en El mundo de Sancho Ajeno. Nos dice, Rosendo Maki es bueno, es justiciero. Eso no ocurre con el narrador objetivo en La ciudad de los perros. El narrador objetivo se limpia totalmente de cualquier subjetividad. Su mirada es concentrada o está concentrada únicamente en el objeto que está describiendo, sea este el personaje y sus características, sean sus acciones o los ambientes, pero solamente le interesa mencionar esos rasgos. En ese sentido, el narrador objetivo de mirada parcial elimina cualquier rasgo de su subjetividad y se presenta como una mirada limpia, objetiva, quirúrgica sobre la realidad. Y eso es lo que vamos a encontrar nosotros en la novela La ciudad de los perros, una mirada que busca concentrarse más en la realidad que está describiendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? Lo vamos a ver a través de un ejemplo en el caso del narrador objetivo, que es el más importante de la novela. El tema del narrador personaje, ustedes sin duda lo recuerdan bien, ya lo hemos tocado en algunos otros casos y es bastante claro, se trata de un personaje que nos cuenta la historia. Obviamente su mirada es interna. En el caso de la novela encontramos a el Boa, por ejemplo, ¿no? El personaje Boa que va a ser el encargado de narrarnos la historia. Y esa mirada es desde dentro del mundo, ¿no? Dentro de la historia. En cambio, la mirada del narrador objetivo es desde fuera. La metáfora de comparar el narrador objetivo con una cámara de cine es muy útil para tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Una cámara de cine simplemente se desplaza captando las imágenes, más no nos muestra el mundo interior del personaje, tampoco nos brinda una opinión, solamente es una mirada que capta el objetivo, es decir, la realidad. En cambio, el narrador personaje nos entrega un punto de vista interno, ¿no? Y bastante personal de la historia, ¿no? Porque es narrada desde un personaje. Bien, estos dos tipos de narradores los podemos encontrar en la novela
y también un tercer tipo de narrador que vamos a denominar mixto, un narrador mixto. ¿A qué nos referimos con narrador mixto en la novela? Se refiere al hecho de que en la novela se suelen cruzar voces narrativas, ¿ya? Se suelen intercalar en ocasiones, ¿sí? Se suelen infiltrar, lo vamos a ver en un ejemplo, infiltrar. Esencialmente, entonces, podemos definir el narrador mixto como la mezcla de narradores, ¿sí? Creando acaso una cierta apariencia de un narrador omnisciente, ¿no? Que es más o menos esa la imagen, pero en el fondo estamos ante un cruce de narradores. Veamos, por ejemplo, un caso de un narrador objetivo lo encontramos en la descripción que la novela realiza o que el narrador realiza sobre las calles de Miraflores, por ejemplo. Noten ustedes la pulcritud en la mirada del narrador, exenta totalmente de cualquier juicio o valoración que devele una subjetividad en la narración. Encerradas entre la avenida Larco, el Malecón y la calle Porta, hay media docena de manzanas, un centenar de casas, 2 o 3 tiendas de comestibles, una farmacia, un puesto de refrescos, un taller de zapatería y un solar cercado donde funciona una lavandería clandestina. Las calles transversales tienen árboles a los costados de la pista. Podemos apreciar que no hay en ningún momento un solo comentario que valore o interprete o acaso opine sobre lo que está describiendo. Simplemente es la mención del objeto. Narrador, objetivo. Y este tipo de narrador es el que, como lo hemos estado mencionando, predomina en la mayor parte de la novela. ¿Sí? Es el narrador que, digamos, director de toda esa orquestación que es la novela, ¿no? Y lo podemos identificar también por su uso de la tercera persona, no estrictamente la tercera persona. Muy bien, el caso del narrador personaje es mucho más claro, pero de todos modos veamos un ejemplo. Es un fragmento de el monólogo del cadete Boa, que se muestra en primera persona, me refiero a su narración, develando así un punto de vista interno. En este fragmento podemos reconocer algunos aspectos que nos permiten centrarlo como un narrador personaje. Dice el fragmento: pobre Serrano, no era mala gente, después nos llevamos bien. Al principio me caía mal, solo por ser Serrano, por las cosas que le hicieron al Ricardo. Siempre andaba batiendo. Primera persona, queda clarísimo, ¿no? Nos llevábamos bien, dice. Primera persona. En segundo lugar, estamos ante una voz que devela acciones que participan del mundo de la historia, porque está hablando de Cava y él luego dice, el narrador, que nos llevábamos bien. Eso quiere decir que el personaje está dentro de la historia, que la voz está dentro de la historia y es más, participa conjuntamente con el personaje del cual está hablando. Entonces, con ello, claramente podemos identificar de qué se trata de un narrador interno, de un narrador que está dentro de la historia. ¿Sí? Ahí tenemos dos ejemplos claros que deslindan claramente una mirada externa, objetiva, y una mirada interna que es ya la del personaje. Muy bien, vayamos al último caso de estos tres tipos que estamos describiendo. Es el narrador mixto, que consiste en, como lo estuvimos diciendo, en la mezcla de narradores. Crea una apariencia de omnisciente, pero lo que hace en realidad es incorporar elementos de la primera persona. Es decir, habla como narrador externo, ¿ya? Pero en un momento su mirada se desplaza a la perspectiva del personaje, ¿ya? Asumiendo esa perspectiva precisamente, ¿ya? Veamos un ejemplo. Es decir, en otras palabras, es el cruce simplemente de una mirada externa y una mirada interna. Estos dos son los que se combinan en el narrador mixto. Veamos. Dice el ejemplo, dice, mientras más aventuras sexuales describía ante sus compañeros, ahí claramente vemos que se trata de un narrador externo.
Más intensa era la certidumbre de que nunca estaría en un lecho con una mujer. ¿Ves? Sigue hablando con respecto al personaje, externo a la mirada, salvo en sueños, y entonces se deprimía y se juraba que la próxima salida iría a Guatica, aunque tuviese que robar 20 soles, aunque le contagiaran una sífilis. Este comentario final no nace del narrador, sino nace de asumir la perspectiva del personaje, ¿sí? El deseo o la inquietud del personaje es transmitida a través de esa voz o es asumida a través de esa voz del narrador, lo cual nos entrega claramente un cruce de la mirada externa y la mirada interna en la novela. ¿Sí? Giancarlo hace un comentario y dice, lo atraparon. ¿A quién lo atraparon? Eh, claro, en este caso creo que te estás refiriéndote, bueno, sí, ¿no? Bueno, aunque eso, si vamos por ahí, por el comentario que estás planteando, no sé si lo atraparon o no, porque con respecto a lo que él señala, ¿no? De sus aventuras, etcétera, ¿no? Claro, alguno por ahí le dice que él nunca fue, ¿no? Y al final el otro termina yendo luego a escondidas. Esa es parte, para los que no lo ubican bien, es el fragmento de Alberto, ¿no? Es fragmento, uno de los fragmentos donde se involucra la historia de Alberto. Veamos este otro ejemplo. Seguimos con el narrador mixto. ¿Ya? Seguimos con el narrador mixto. Este es un fragmento que corresponde también a Alberto, que es donde más se presenta el narrador mixto. ¿Ya? En el caso de Alberto. ¿Ya? En las historias de Ricardo, no se presenta mucho ahí, pero más en Alberto. Dice este fragmento. A ratos se detiene. Está describiendo cuando Alberto escribía sus novelitas. ¿Ya? A ratos se detiene y sin levantar los ojos del libro espera de inmediato surge en la algarabía el fragor de las protestas, ¿no? Está viendo a Alberto escribiendo y los demás están alrededor de él. De pronto, esta que es la voz del narrador se ve sustituida por la voz del personaje. Repite Vallano, ya se me está ocurriendo una buena cosa para pasar el tiempo y ganarme unos centavos. Y mi madre rogando a Dios y a los sábados, y a los santos, sábado y domingo. Nos arrastrará a todos por la senda del mal. Mi padre está embrujado por las Eleodoras. Esto corresponde a la voz de Alberto. Y de ahí, como narrador, y de ahí luego vemos nuevamente la focalización externa con el narrador objetivo. Después de leer 3 o 4 veces el libro enano de páginas amarillentas, Vallano lo guarda en el bolsillo de su sacón. Entonces, aquí hay dos hechos que hay que destacar. Uno, una mirada externa, la del narrador objetivo, que luego es reemplazada por la mirada interna del personaje. Segundo, también hay dos planos temporales aquí, porque uno es el momento cuando Alberto está escribiendo y el otro es el momento cuando Vallanos les está leyendo la novela, ¿no? Entonces hay un cruce ahí también de tiempos. Ahora, hay un detalle dentro del habla de Alberto que también vale la pena destacar. Cuando él está hablando, ¿no? Y dice, mi madre rogando a Dios y a los santos sábado y domingo, está hablando hasta ahí Alberto, pero de pronto se introduce una frase que no es de Alberto, nos arrastrará a todos por la senda del mal. Es una frase de la madre. Entonces ahí también vemos esta naturaleza de lo que estamos llamando narrador mixto, ¿no? Porque de pronto es Alberto el que está hablando y de pronto se desplaza a la perspectiva de la madre. Entonces, hay este cambio de perspectiva, ¿sí? En los personajes, en los narradores. A eso nos referimos con un narrador mixto, ¿no? Un narrador que se desplaza de una perspectiva externa a una perspectiva interna, de la perspectiva de un personaje a la perspectiva de otro personaje, y va cambiando, va desplazándose, produciendo precisamente esta mezcla de elementos. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Queda claro entonces la naturaleza del narrador mixto. ¿Sí? Muy bien. Veamos
algunas preguntas del cuadernillo que apuntan precisamente al tema de los narradores. En la primera pregunta, ustedes encuentran la mención precisamente de las tres perspectivas que predominan en la novela. La externa, la del narrador objetivo, la interna, la de los personajes, y la mixta, que combina las dos anteriores. Dice, la interna corresponde a la voz del. Ahí es donde ustedes claramente, muy bien, Ray, distinguen esos dos niveles, ¿no? Lo externo y lo interno. Todo lo que está dentro de la historia pertenece a los personajes y ellos desarrollan la historia, ¿no? Correcto. Se trata de un narrador personaje. Muy bien, Ray y Pilar. Dos, en el fragmento siguiente, dice, es una descripción. Cuando el viento de la madrugada irrumpe sobre la perla, empujando la neblina hacia el mar y disolviéndola, y el recinto del Colegio Militar Leoncio Prado se aclara como una habitación colmada de humo, cuyas ventanas acaban de abrirse, un soldado anónimo aparece bostezando en el umbral del galpón y avanza restregándose los ojos hacia las cuadras de los cadetes. La cometa que lleva en la mano se balancea con el viento de su cuerpo y en la difusa claridad brilla. Tenemos una descripción que es el momento cuando va a tocarse la día, está amaneciendo en el colegio. La pregunta dice, con respecto al fragmento citado de la novela, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. A ver, vamos a contrastar entonces. Dice, hay contraste entre naturaleza y urbe. En el fragmento sí se menciona la naturaleza, el mar, símbolo, muy bien, y se menciona la urbe, que habla de la perla. Entonces, ¿estamos ante estos dos conceptos? Sí, pero ahí es donde hay que observar si esos dos conceptos dentro de ese fragmento se plantean como contrapuestos, ¿no? Se plantean como contrapuestos, así como cuando lo vimos en El mundo es ancho y ajeno. En El mundo es ancho y ajeno, Rumi y la hacienda son dos conceptos que la novela propone precisamente como contrapuestos porque uno representa la libertad y el otro representa la esclavitud. Pero en este fragmento vemos que no hay esa oposición. Si bien se menciona la naturaleza y la urbe, no se está estableciendo una oposición. Entonces la uno no es. El punto de vista es interno. No hay ningún elemento dentro de este fragmento que nos diga que la voz realiza una acción dentro de la historia o haya participado dentro de la historia. No podemos decir que sea interna la mirada. Tampoco es la dos. Destaca el lenguaje coloquial. Si hubiera rasgos del lenguaje coloquial, encontraríamos expresiones como modismos, tal vez jerga, algunos, tal vez interjecciones o algunas reiteraciones, redundancias que son típicas, o muletillas que son típicas del habla coloquial, pero no encontramos nada. Se trata de un lenguaje bastante estándar. Entonces, no es. Se trata de un narrador objetivo. Tenemos que ver qué es lo que distingue al narrador objetivo. Uno es su mirada concentrada solo en los hechos. No hay ninguna opinión, ni punto de vista, ni interpretación que realice. Entonces, leemos y nos damos cuenta que sí, solamente va describiendo los rasgos de esa realidad. Entonces, podemos decir que sí, estamos ante el ejemplo de un narrador objetivo y por lo tanto la clave viene a ser la 4, ¿no? Es decir, el enunciado 4 viene a ser la alternativa correcta. Bien. Sigamos con la 3. Aquí se nos pregunta sobre otro fragmento, también sobre el tema de los narradores. Aquí ustedes tengan muy en cuenta este detalle. Dice, en cambio, la malpapiada. Ustedes recuerdan quién era la malpapiada, ¿verdad? Era la mascota del boa. Nadie, ningún personaje, bueno, creo que por ahí alguno, pero no hay otro como el boa no hay otro como el boa que hable de la malpapeada o que le hable inclusive a la malpapeada, porque muchas veces hay un diálogo, bueno, hay un referirse del boa hacia la malpapeada. Entonces, apenas ustedes vean malpapeada, estamos posiblemente en la mirada del boa. Luego dice, en cambio a la malpapeada la fregaron, se peló casi enterita y andaba frotándose contra las paredes y tenía una pinta de perro pordiosero y leproso con el cuerpo pura llaga.
Debía picarle mucho. No paraba de frotarse, sobre todo en la pared de la cuadra que tenía raspaduras. Su lomo parecía una bandera peruana, rojo y blanco, blanco y rojo, yeso y sangre. Entonces el jaguar dijo, si le echamos ají, se va a poner a hablar como un ser humano. Y me ordenó, Boa, anda, róbate un poco de ají de la cocina. ¿No? Y ustedes saben la historia, al final le echan al pobre perro el ají, ¿no? En sus heridas. Malvado serio, ¿no? Demostrando a través de esa escena, ¿no? El carácter insensible y realizado, ¿no? En la conducta de los personajes. Dice, ¿qué característica del narrador se muestra en el fragmento citado? Veamos, ¿utiliza el narrador personaje en el relato? Ahí es donde tenemos que analizar si la voz está dentro de la historia. Y esto lo vemos a través de la acción. Entonces, reconocemos aquí al final, sobre todo, donde el narrador va a referir precisamente un diálogo que él tiene con el jaguar. Me ordenó, dice, ¿eh? Me ordenó. Entonces, eso quiere decir que él está dentro de la historia porque está participando con el personaje. Hay una acción con el personaje al cual se está refiriendo. Por lo tanto, sí podemos catalogar, ¿no? Sí podemos catalogar que se emplea un narrador personaje. Expresa el punto de vista denominado mixto. No hay ningún momento, todo el tiempo estamos en una focalización interna. Si hubiera algún momento en el que saliese la mirada y hablara del boa, y de pronto el boa escuchó al jaguar y salió corriendo a la cocina, salió, tercera persona, salió corriendo. Eso quiere decir que estaríamos ante una focalización externa, pero no es así. Todo el tiempo se mantiene en primera persona, focalización interna, entonces no es mixto. Está narrado desde la perspectiva del boa. Queda clarísimo, les dije, recuerden siempre a la malpapeada. La narración mixta propone un enfoque objetivo, dice. Ya está claro que no hay narración mixta acá. Por lo tanto, aquí la clave viene a ser la C, ¿no? 1 y 3. Muy bien. Sigamos con la 4. Dice, después de todo, ¿por qué no ir a la enfermería? ¿Para qué salir a la calle, doctor? Se me nubla la vista, me duele la cabeza, tengo palpitaciones, sudo, frío, soy un cobarde. Cuando estaban consignados, los cadetes trataban de ingresar a la enfermería. Allí se pasaba el día sin hacer nada, en pijama y la comida era abundante. Pero los enfermeros y el médico eran cada vez más estrictos. Características de ¿Qué característica se destaca en el narrador, ¿no? Según este fragmento? Veamos, describe con detalle los rasgos del personaje. Cuando dice que describe los rasgos, quiere decir que el personaje o el fragmento habla sobre sus características, sean psicológicas o físicas, pero vemos que eso no está en el fragmento. Introduce la perspectiva de la primera persona, dice claramente, ¿no? Dice, se me nubla la vista, me duele la cabeza. ¿Sí? Acá lo que quisiéramos destacar, ¿no? Acá lo que quisiéramos destacar es la focalización. Acá la clave es la B. ¿Ya? Ustedes claramente ya se han dado cuenta es la B, pero quisiera usar este fragmento también para mencionarles aquí, tenemos también un ejemplo de narrador mixto. ¿Ya? Sí, porque hay una mirada que es externa. Los cadetes trataban de ingresar a la enfermería. Allí se pasaba el día sin hacer. ¿Quién está hablando ahí? No está hablando un personaje. Está hablando una mirada que es omnisciente y que conoce toda la historia y está interpretando inclusive lo que hacen los personajes y por qué lo hacen. Nos dice inclusive, ¿no? Cómo eran los enfermeros, cómo eran los médicos. Es una mirada externa. Pero esa mirada externa comparte, ¿ah?, la narración con una mirada interna. ¿Quién habla cuando dice, doctor, se me nubla la vista, me duele la cabeza? ¿Ese es un narrador omnisciente? No, no es el omnisciente, es un narrador focalizado dentro de la historia. Este es un fragmento que podemos tomarlo también como un ejemplo de una narración mixta. ¿Sí? Es otro ejemplo donde se mezclan la mirada externa y la mirada interna, por ejemplo, ¿no? Muy bien, la clave es la B. 5 dice, ¿no? Por eso la clave es la B, porque hay una perspectiva de la primera persona, es decir, hay una mirada interna. ¿Sí?
En la novela La ciudad de los perros, el narrador objetivo muestra una mirada parcial sobre la historia debido a que, ¿por qué es parcial la mirada del narrador objetivo? Ya lo habíamos estado diciendo. Es parcial, ¿por qué? Porque no brinda mucha información, porque no posee mucha información como lo hace el omnisciente, que puede ver toda la historia, inclusive ver lo que los personajes piensan o demás. En ese sentido, tenemos que buscar la alternativa que nos explique por qué su mirada es parcial. Ahí la clave viene a ser la C, ¿no? Porque al decir que relata la historia desde la perspectiva de los cadetes, quiere decir que su mirada es restringida, pues que solamente mira lo que los cadetes miran, más no pueden. Y eso ustedes se pueden dar cuenta porque el narrador en ningún momento la narración parte desde la mirada de los oficiales. Nunca, no. Ni siquiera hay algún narrador o monólogo, nada que tenga que ver con los oficiales. Todo es desde la perspectiva y desde la voz inclusive de los adolescentes, ¿no? De estos jóvenes. Entonces, su mirada en ese sentido está parcializada, pues, ¿no? Es decir, está condicionada solamente a esa perspectiva y no tiene un campo de visión absoluta como si lo tiene un omnisciente, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí llega el tema de los narradores en la novela y vamos ahora a ver el tiempo del relato en la novela. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o comentario sobre la novela, ¿sí? Espero que ya la hayan no solamente leído, sino una segunda lectura inclusive. Es importante tenerla muy presente. Bien, veamos, tiempo del relato. ¿Sí? Cualquier pregunta, recuerden a través del chat en cualquier momento. Bien, para hablar del tiempo del relato en La ciudad de los perros, tenemos que diferenciar entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Los dos conceptos, historia y relato, creo que ya está clarísimo, ¿no? Que se trata de dos dimensiones diferentes. Bien, ahora, sobre ello, con respecto al tiempo, hay que señalar una diferencia. Cuando hablamos del tiempo de la historia, estamos hablando de el transcurrir de los hechos según la normalidad, es decir, la nuestra, por ejemplo, ¿no? Los hechos, las acciones se realizan según una sucesión cronológica y lógica, ¿no? Entonces hay toda una medición, tiempo de la historia. Una novela jamás va a poder reproducir el tiempo de la historia con exactitud. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque es imposible. El mundo es ancho y ajeno, recuerden. La historia del mundo es ancho y ajeno. La historia dura más o menos, todos los hechos se desarrollan más o menos durante unos 15 años. 15 años. Esa es la historia, el tiempo de la historia. Para que la novela reproduzca en el relato el tiempo exacto de la historia, tendría el relato que durar también los 15 años. Pues imagínense lo voluminoso que tendría que ser y lo detallado y minucioso. O sea, es imposible. La obra, El mundo es ancho y ajeno, lo que hace es tomar el tiempo de la historia y acercarse a esa imagen a través de un orden cronológico de los hechos, pero a partir de resumir o sintetizar los hechos o tal vez eliminar alguno de los hechos, tratando de acercarse al modo o al transcurrir natural de la historia. Entonces, por eso es que nosotros, cuando nos acercamos a El mundo de Sancho y Ajeno, vemos una novela donde los hechos se suceden de forma cronológica, pero obviamente no reproduce de manera exacta el desarrollo del tiempo de la historia, es decir, no con todos los detalles. Hay hechos que se eliminan, hay hechos que se sintetizan, hay hechos que se recuerdan a través, ¿no? O a través de cualquier otro recurso, se trata de incluir y de ese modo se abrevia, pues, ¿no? El relato, el tiempo del relato resulta siendo una condensación del tiempo de la historia, ¿no? Pero siguiendo el orden natural. Muy bien. Eso es en el caso del mundo de Sancho y Ajeno. En el caso de la ciudad de los perros, vamos a estar por el otro lado. La novela va a tomar de una manera artificial el tiempo de la historia, la va a ordenar de una manera artificial, mejor dicho, ¿sí? A través
de alterar el orden natural del tiempo de la historia. Ese orden natural está constituido pues por una sucesión lógica y cronológica de los hechos, ¿no? Lógica y cronológica de los hechos. Pero que en La ciudad de los perros van a estar alterados. Eso ustedes sin duda se han dado cuenta. Los que han leído la novela, que sí, creo que están todos, por favor, se han dado cuenta que de pronto estamos en un determinado momento y al siguiente párrafo o fragmento saltamos varios años atrás o varios momentos atrás. Hay estos saltos temporales que vamos a denominar como flashback, ¿no? Como el flashback. Muy bien. Pero ahí no queda esta historia. Vayamos a ver con respecto a estos conceptos cómo se organiza la estructura temporal dentro de la novela. ¿Ah? Y con esto vamos a acabar. Una descripción rápida sobre esa estructura temporal. A ver, para ingresar a ver la estructura temporal de la novela, es muy necesario distinguir las tres líneas narrativas por las cuales se desplaza la novela. ¿A qué le llamamos línea narrativa? A los grupos, ¿ya?, de relatos o de historias que se vinculan dentro de la novela. De tal manera que podemos identificar nosotros tres conjuntos de acciones, ¿ya? Es decir, las acciones se van a agrupar según una cadena narrativa. ¿Ya? Veamos. Primero describimos y luego lo vuelvo a explicar para que se entienda mejor. La línea narrativa 1 es la columna vertebral de toda la novela. Es en ella donde se producen los hechos centrales de la obra. ¿Cuáles son? Todos los hechos que tienen que ver con el robo del examen. Lo cuento, lo recordamos. Empieza con el robo del examen por parte de Cava, luego Arana es castigado junto con Alberto y los demás. Ellos eran los guardianes, no los imaginarios. Arana, desesperado porque quiere ver a Teresa, acusa a Cava para canjear su salida. Luego Arana termina muerto, se infiere la causa. Luego Alberto acusa al jaguar de haber matado a Arana. Luego Alberto se retracta delante de los oficiales y Gamboa es desterrado como consecuencia, ¿no? Lo echan del colegio, se marcha del colegio y el jaguar termina inculpándose delante de Gamboa. Esos son los hechos que enhebran la línea narrativa 1. La línea narrativa 2, vamos a encontrar ahí varios fragmentos de la novela que van a referir las historias de los tres personajes principales, Alberto, Ricardo y el jaguar. Entonces, todos esos fragmentos que hablan del pasado antes del colegio, del pasado de Alberto, Ricardo y el jaguar, van a constituir lo que vamos a llamar la línea narrativa 2. Entonces, ahí, ¿qué encontramos? La historia de Alberto, cuando nos habla de que salió del colegio La Salle, ahora va a ir al colegio militar, la relación con el padre, hasta que al final termina pues yendo al colegio. La historia de Ricardo, que empieza, ¿no?, refiriendo el mundo de la madre con la que vive y las tías, luego recuerda, ¿no?, cómo vino a Lima, la angustia de Lima, conoce al padre, el conflicto con el padre, y Ricardo termina pidiéndoles que lo manden al colegio militar porque no quiere ver más a su papá. Y la línea del jaguar, la historia del jaguar, que también es muy parecida a la que estamos viendo. El jaguar vive con su madre Domitila, conflicto, jaguar abandona su casa, se relaciona con Higuera, se convierte en delincuente, su ideal Teresa termina separándose de ella, y el jaguar termina en la casa de su padrino, al cual le va a pedir en gran medida que lo mande al colegio militar, ¿no? Los tres personajes prácticamente ven en el colegio militar la fuga de esa sociedad o esa familia en la que vive. Entonces, hasta acá, noten ustedes cómo estamos agrupando todos esos fragmentos de la novela en estas dos líneas narrativas. ¿Ah? Y aquí un pequeño detalle que quisiera subrayar. Noten ustedes cómo estas dos líneas narrativas manejan historias que tienen un orden cronológico. Es decir, si ustedes agarran la novela y cogen todos los fragmentos de la historia de Ricardo, por decir, todos los fragmentos de Ricardo, los sacan
manteniendo el orden en el que se presenta en la novela, se van a dar cuenta que la historia de Ricardo tiene un orden cronológico, ya sigue un orden cronológico, ¿no? Desde que sale, llega a Lima, conoce al país, hasta el final. Todas las tres historias, igualito que el jaguar, orden cronológico. La tercera línea narrativa es el conjunto de hechos que describen el mundo de los cadetes en el colegio. Esos 3 años. Hay varios fragmentos de la novela donde se hablan de eventos donde los cadetes participan y que forman parte pues del ambiente. Por ejemplo, el bautizo, ¿no? Por ejemplo, cuando realizan estas competencias sexuales, de virilidad, la anécdota de las gallinas, por ejemplo. Por ejemplo, tomemos esa anécdota de la gallina, ¿no? Esa anécdota no contribuye para nada con el desarrollo de la línea narrativa 1, pero no tiene nada que ver con el examen. Tampoco contribuye con la línea narrativa 2, no tiene nada que ver con las historias de los tres personajes. En ese sentido, el hecho de que se presenten ese tipo de escenas, como el de la gallina, como el toque de Diana, por ejemplo, la descripción del amanecer, ese tipo de escenas tiene que ver con la descripción del ambiente, del mundo de los cadetes, ¿sí? Dentro del colegio. Entonces, es una tercera línea narrativa de la novela, aunque menor en gran medida. Muy bien. Es importante, repito, describir estas tres líneas narrativas. ¿Por qué? Porque sobre la base de eso se va a estructurar la línea de tiempo en la novela. ¿Y cómo se va a estructurar? De la siguiente manera. Perdón. Tenemos una columna vertebral que es la línea narrativa 1, que es la que acabamos de ver, donde están todos los hechos que involucra el robo del examen, que es la columna vertebral, vuelvo a repetirlo. En esa línea, de pronto en la novela, vemos que se introducen fragmentos que provienen de las historias de la línea narrativa 2, tanto de la historia del poeta como la historia del esclavo, como de la historia del jaguar. Se van interpolando. Y entonces crean ese efecto de fragmentación de la línea narrativa de la obra. Lo que está sucediendo es la interpolación de una línea narrativa dentro de la principal. Y repito, creando esa fragmentación de tal manera que el lector, cuando está leyendo la obra, de pronto lo que encuentra es un flashback, es un ir hacia atrás, ¿no? Al momento de incrustarse con o encontrarse con una historia que pertenece a la línea narrativa 2. Lo mismo va a suceder con la línea narrativa 3, que va a alimentar en gran medida también el relato. De tal manera entonces que lo que ha hecho nuestro narrador es crear un tejido, ¿sí? Donde ha ido enhebrando estas tres líneas narrativas, tejiéndolas, cruzándolas y creando de ese modo el efecto de fragmentación, ¿ah? De alteración del orden dentro de la estructura narrativa de la novela. Veamos un ejemplo más concreto de lo que estamos hablando. Vayamos, y estoy seguro que todos han leído, vamos que sí, han leído el primer capítulo de la primera parte de la novela. ¿Ya? El primer capítulo es la parte inicial de la novela. Ese, esa parte inicial, ¿ya? De la novela está fragmentada en 5 partes. ¿Ya? Está fragmentada en 5 partes. Empieza con la escena del robo del examen, la tirada de dados, el arrojo de los dados, ¿no? La suerte. ¿Quién va a ir? El narrador objetivo empieza describiéndonos la escena. 4, dijo el jaguar. Los rostros se suavizaron en el resplandor vacilante que el globo de luz difundía en el recinto. Fíjense esa descripción del objetivo, tan minucioso, detallado, concentrado en el objeto que describe. A través de escasas partículas limpias de vidrio. El peligro había desaparecido para todos, salvo para Porfirio Cava. Los dados estaban quietos, marcaban 3 y 1. Su blancura contrastaba con el suelo sucio. 4, repitió el jaguar. ¿Quién? Yo, murmuró Cava. Dije 4. Y la suerte estaba echada, ¿no? Al pobre Cava. Inmediatamente termina ese bloque, hay un espacio en blanco en la novela y se inicia otro bloque. Pero ese bloque ya no pertenece a la línea narrativa 1, sino a la línea narrativa 2, a la historia de Ricardo. Y nos cuenta lo que dentro de la historia de Ricardo es el primer momento, cuando Ricardo
Está en la casa y empieza a recordar su llegada a Lima. Ha olvidado la casa de la avenida Salaverry en Magdalena Nueva, donde vivió desde la noche en que llegó a Lima por primera vez, y el viaje de 18 horas en automóvil. Iba con el rostro pegado a la ventanilla y sentía su cuerpo roído por la excitación. Voy a ver Lima, decía. A veces su mamá lo atraía hacia ella, murmurando, Richie, Ricardo. Acaba ese bloque que se concentra en la historia de Ricardo y retorna el narrador a el tiempo de la línea narrativa 1. Y nos encontramos con un hecho posterior a la tirada de dados, que es la guardia, entre la guardia que está realizando entre Alberto y Ricardo, ya cadetes en el colegio. Y ahí es donde los personajes se presentan a través de un diálogo donde sitúan a los tres personajes principales. Hay un momento en el que Alberto le dice a Ricardo, oye, le dice, ¿y tú por qué estás acá? Si se supone que el jaguar es el que iba a hacer la guardia. Y Ricardo le dice, bueno, el jaguar me pidió, me hizo. Y ahí Alberto le reclama, le dice, oye, tú te dejas pisotear por el jaguar, te dice de todo, etcétera. En ese diálogo se produce la triangulación de los tres personajes. Vemos al esclavo, vemos al jaguar como el líder y vemos a este pragmático, individualista y cínico que es Alberto. La obra nos está planteando la historia, nos está presentando a los personajes y el conflicto central. Estos elementos que se interpolan son complementarios dentro de esa presentación de los personajes, porque aquí, por ejemplo, en el bloque 2, donde está la historia de Ricardo, el lector va inmediatamente atando cabos e interpretando la naturaleza de Ricardo, ¿ah? El mundo de Ricardo. Ya no es el narrador, como en El mundo de Sancho y Ajeno, quien nos dice lo que tenemos que pensar del personaje. No, aquí el narrador construye los planos con la intención de darle pistas al lector para que vaya interpretando la naturaleza del personaje o de sus acciones. Después de este bloque número 3, después del diálogo entre Alberto y Ricardo, se introduce un cuarto bloque que viene de la línea narrativa 2, pero pertenece a la historia de Alberto. Noten ustedes que aquí se está creando pues una triangulación. El 3 es la presentación, el bloque 3 es la presentación de los personajes, que va a ser, que va a alimentarse o va a ser complementado a través de referir la historia de Ricardo en el bloque 2 y la historia de Alberto en el bloque 4. Estos dos bloques tienen la intención de brindarle al lector una interpretación más amplia y complementaria a la descripción que se está realizando en el bloque 3 del personaje. Dense cuenta cómo la arquitectura va estimulando, ¿sí?, la interpretación del lector para acercarlo precisamente a los personajes. Muy bien, y ahí es donde viene pues el mundo de Alberto, ¿no? Pero el nuevo domicilio traería también el inconveniente de San Isidro, el padre de un compañero los llevaba a ambos hasta el colegio, La Salle, todas las mañanas, etcétera, ¿no? El mundo de Alberto. Termina ese bloque, el cuarto, donde está la historia de Alberto, y nos vamos a la línea narrativa 3. No volvemos a la 1, sino a la 3, donde desde la perspectiva de Boa nos va contando una escena que va a ser una de las tantas del colegio, del ambiente del colegio. En este caso nos lleva a la anécdota de las gallinas. Habla el Boa, ¿no? Cava nos dijo, detrás del galpón de los soldados hay gallinas. Miente, Serrano, no es verdad. Juro que las he visto. Así que fuimos después de la comida, dando un rodeo para no pasar por las cuadras y rampando como en campaña. ¿Ves? ¿Ven? Decía el muy maldito. Un corral blanco con gallinas de colores. ¿Qué más quieren? ¿Quieren más? ¿Nos tiramos la negra o la amarilla? La amarilla está más gorda, dijo. Ese enfoque, esa línea narrativa, repito, va ambientándonos el entorno del colegio. ¿Sí? La línea narrativa 2 va complementando la configuración del personaje y la línea narrativa 1 nos va a desarrollar la trama central de la obra, ¿no? El tema central de la obra. Muy bien. Eso es lo que nos va a presentar la novela. Esa estructura del tiempo alterada va construyendo precisamente nuestra lectura, ¿no? Nuestro recorrido. Muy bien. Este esquema que les hemos explicado se presenta en toda la novela, ¿no? En todos los capítulos vamos a encontrar siempre
el mundo de Ricardo, el mundo de Alberto, el del Jaguar, el mundo de los cadetes y como línea troncal siempre el problema del examen, la muerte de Arana, etcétera, etcétera. Muy bien, el tiempo nos ha ganado, hemos concluido con este desarrollo, les entrego a ustedes las claves, ya hemos visto las 5 primeras, quedan las últimas 3, apúntenlas bien y quiero terminar con la encuesta semanal que todos ustedes siempre deben de completar, ¿sí? Para tener en cuenta mucho las mejoras, ¿no? Que podamos darles. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, ya la clase ha terminado, pero de todos modos, si ustedes tienen alguna duda, bienvenida la pregunta para absolver alguna cuestión, algún tema que haya quedado pendiente, algo que quisieran saber, algo que tal vez no ha quedado muy claro, ¿sí? Ya la sesión ha terminado, pero si ustedes desean poder formular alguna pregunta, ¿sí? Vamos a aprovechar 1 o 2 minutos. Recuerden leer la novela, es muy importante, ¿sí? Más allá de lo que nosotros les estamos brindando a través de las sesiones, describiéndoles las estructuras, las voces, los personajes, no hay nada mejor que acercarse y leer la novela con todo, inclusive lo que estamos hablando, que son guías que nos pueden ayudar pues a la hora de leer esta obra, ¿no? Tan buena de Mario Vargas Llosa. Muy bien. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Les agradezco muchísimo a ustedes su presencia, su puntualidad y nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Por favor, cuídense mucho, cuiden a su familia y cuidémonos todos, ¿sí? Hasta luego, nos vemos.